La segunda discusión es cuál es el diseño que debe tener este control de fusiones, el diseño normativo y cuáles son sus características y elementos centrales. En ese sentido, tomando en consideración que esta es una primera discusión, debate abierto sobre si debe haber un control de fusiones o no, yo me voy a centrar principalmente en la primera discusión, si debe o no debe haber un control de fusiones y adquisiciones en el Perú. Y adicionalmente, considerando que no necesariamente todos los presentes están de acuerdo con que haya un control de fusiones en el Perú. En ese sentido, voy a primero referirme al fundamento constitucional. El artículo 61 de la Constitución peruana establece una obligación del Estado de defender la libre competencia en el Perú. Ahora, ¿por qué la Constitución peruana establece esta obligación? Porque a través del proceso competitivo, los agentes económicos van a hacer más eficientes sus procesos productivos y van a competir por clientes, mejorando la calidad de sus productos y los precios a favor del consumidor. Adicionalmente, esto va a generar eficiencia económica que va a contribuir al desarrollo económico del país. Por eso es que la Constitución protege la libre competencia. ¿Cómo es que el país ha desarrollado esta obligación de proteger la libre competencia? Lo ha hecho a través del Decreto Legislativo 1034, que, como ya se ha explicado anteriormente, son las políticas que de alguna manera buscan sancionar las actividades que pueden ir en contra del proceso competitivo. Por ejemplo, las concertaciones de precios, las colusiones verticales y horizontales, el abuso de posición dominante, entre otras. No obstante, en el Perú no existe aún un control de fusiones y adquisiciones propiamente, que podría complementarse a este Decreto Legislativo 1034 para proteger la libre competencia. Ahora bien, también tenemos una fundamentación internacional. El Perú ha suscrito, ha manifestado su voluntad y ha suscrito diferentes instrumentos internacionales que de algún modo lo conminan a aprobar una legislación en ese sentido. Quizá no en este momento, o sea, no se ha establecido una obligación temporal, no necesariamente hay un plazo para que se tenga que aprobar esta legislación, pero en algún momento el Perú va a tener que aprobar un control de fusiones. Quiero referirme a algunos, el conjunto de principios y normas sobre competencia de las Naciones Unidas, esto es de 1980. En este conjunto de principios y normas sobre derecho de competencia, el Perú ha suscrito, ha estado de acuerdo con esta declaración que incluye políticas contrarias pues, a los actos de fusiones y adquisiciones que puedan afectar la competencia en el mercado. Otro instrumento al que me voy a referir es al acuerdo comercial entre Perú, Colombia y la Unión Europea. En este acuerdo, el Perú también se ha obligado en algún momento a aprobar pues, una política de control de fusiones y adquisiciones para prevenir aquellas concentraciones que pudieran afectar la competencia en el marco de este acuerdo entre Perú, Colombia y la Unión Europea. Ahora bien, también hay una fundamentación de orden práctico, ¿no? Yo me voy a referir en este momento a en qué se benefician los ciudadanos a partir de una política de control de fusiones, ¿no? Los ciudadanos se beneficiarían de una política de control de fusiones en la medida en que a través de esta se puede proteger el proceso competitivo y los beneficios que obtienen los consumidores del proceso competitivo libre. Voy a referirme a un caso concreto para explicar un poco la importancia de que se aprueben ese tipo de mecanismos. Hace poco ha sucedido un caso, ha habido un caso que ha sido sancionado por el mismo Indecopi, que ha sido la concertación de precios de las cadenas de farmacias. ¿Cuál es para mi opinión, el absurdo de que no tengamos un control de fusiones y adquisiciones? Que esos efectos que se lograron a través pues, de un acuerdo de precios entre las cadenas de farmacias, bien se habrían podido lograr a través de una fusión. La diferencia concreta es que si lo hubieran hecho a través de una fusión, el Estado no habría podido hacer nada al respecto. Ahora, como ha habido una concertación de precios, se ha podido sancionar la conducta, la práctica colusoria. Pero si se hubiera hecho esta práctica a través de una fusión, a través de una adquisición, no se habría podido hacer nada. Y por eso es que es urgente que se apruebe una ley de control de fusiones y adquisiciones, porque se complementa al Decreto Legislativo 1034 y integra los mecanismos de defensa y libre competencia.
sin una ley de fusiones y adquisiciones, tenemos todavía un vacío normativo que nos impide proteger del todo el proceso competitivo. Que este vacío puede ser, digamos, aprovechado por ciertos agentes para poder afectar la competencia. En ese sentido, allí está la necesidad de que se apruebe un control de fusiones y adquisiciones para defender la competencia y para defender los derechos de los consumidores en el mercado. Gracias. Don José Tavera, por favor. Tábara, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Me pedí hablar pronto porque tengo que retirarme lamentablemente a las 4:30, tengo otro compromiso a las 5:15, así que me puedo quedar unos cuantos minutos. Aprecio mucho las intervenciones anteriores y comparto plenamente su apreciación sobre la importancia del tema, ¿no? La gran pregunta, creo, la pregunta de fondo es ¿qué cosa tenemos que hacer para que el propio funcionamiento de nuestro sistema económico genere una distribución más equitativa de los ingresos para que el bienestar no tenga que depender tanto de las políticas sociales, ¿no? Es decir, lo que se requiere es que la distribución que se llama primaria del ingreso sea una distribución equitativa, razonable, y que las políticas sociales rescaten pues a los perdedores, pero que no descanse todo el peso del combate contra la pobreza en la política social. Eso es justamente lo que se conoce pues como desarrollo inclusivo, ¿no? Una mejor inserción de los productores en la propia estructura y funcionamiento del sistema para asegurar una mejor distribución primaria del ingreso en el momento de su gestación, ¿no? Creo que esa es la idea central. De hecho, una de las grandes fortalezas de las economías de mercado es que los mercados, cuando hay buenas instituciones detrás, operan como mecanismo de difusión del poder económico y político. Esta tesis de que los mercados operan como mecanismo de difusión del poder económico y político va a contracorriente de la tesis de Marx, ¿no? Que planteaba que la economía capitalista lleva irremediablemente a la concentración del capital y a la centralización del capital. Pero si uno revisa la literatura, las condiciones que tienen que darse para que los mercados operen como mecanismo de distribución del poder económico y político son que existan instituciones que eviten la concentración del poder económico en el Estado, en las grandes empresas y una vigilancia constante de las fronteras entre el Estado y las empresas, con estándares de transparencia muy exigentes, con una regulación fiscalizada por el Congreso, por ejemplo. Y hay un gran debate acerca de si eso está funcionando o no. Y yo me temo que sin una vigilancia constante, el Estado está pagando sobreprecios producto de una colusión muy difícil de detectar. Entonces son consumidores, son productores, somos contribuyentes y finalmente ciudadanos. La literatura sobre control de fusiones, si ustedes revisan los anales del debate en el Senado norteamericano, cuando se aprueba la ley Sherman en 1890, el argumento central es para defender la democracia frente a los riesgos que una concentración excesiva del poder tiene en el funcionamiento del sistema político, ¿no? Cuando el poder económico se concentra, sobre todo, digamos, en medios de comunicación, ¿no? La democracia se pervierte y se degrada, ¿no? Y eso va por todo el mecanismo de financiamiento de campañas, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que está en discusión, es la protección de consumidores, la protección de productores, la protección de contribuyentes, la protección de la democracia, ¿no? Para que el sistema económico genere una distribución equitativa del ingreso, que no es redistribución, no es después de la producción, es en el propio proceso productivo. No, es más, los estudios que revelan brechas de productividad son estudios que parten del supuesto de que los pequeños productores son poco productivos, pero a la hora de medir la productividad están incluyendo precios y cantidades, no separan las dos cosas. Richard Webb escribió ayer un buen artículo en El Comercio, en el cual justamente llamaba la atención de que el problema del pequeño productor no es un problema de que sea poco productivo, sino que no tiene recursos para comprarse un tractor y sigue utilizando tecnología atrasada porque no puede financiar la tecnología más moderna. Sobre el caso de farmacias, y con esto voy terminando, quería ilustrar el ejemplo justamente al cual se acaba de referir el colega. Esto es algo que venimos llamando la atención hace 20 años que estamos con Lucho en este debate sobre ley de fusiones. Hace 20 años que estamos discutiendo sobre este tema y lamentablemente no avanzamos, no nos hicieron caso. Joseph Harrington, que es el autor del libro más famoso de Organización Industrial y Políticas de Competencia, que se usa en todas las universidades del mundo, dice que hay un grave desbalance cuando se tiene una política contra los carteles, pero no se tiene una política de control de fusiones.
Supongamos que la autoridad de competencia se pone muy fuerte en lucha contra los carteles, contra la colusión, contra la concertación de precios. Entonces las empresas buscarán fusionarse para evitar competir. ¿Qué ha ocurrido en el caso de las farmacias? Acá tengo los datos. El 2009, y esto se lo pregunté a la presidenta de la comisión, se inicia la investigación por colusión de precios. Ahí nomás las empresas empiezan a fusionarse. El 2011, Intercorp compra Incafarma. Luego, el mismo año, Química Suiza compra BTL, al año siguiente compra FASA, ya tenía a Mifarma, y luego al año siguiente se compra a Arcángel. Con lo cual ya no tienen necesidad de concertar precios, son una sola gran empresa. El mercado de distribución minorista de medicamentos tiene ahora dos grandes grupos, que son estos dos, Química Suiza y el grupo Intercorp, que compró Incafarma. Uno de ellos tiene el 43% del mercado, el otro el 26% o 36% del mercado. Y esto es perfectamente legal, no hay ninguna norma que impida que mañana Química Suiza adquiera a la cadena de Incafarma, con lo cual tendríamos lo mismo que ha ocurrido en el mercado de la cerveza peruano, en el mercado de la cerveza. No hay ninguna norma que lo impida. No hay ninguna norma que impida que mañana Cencosud decida adquirir los activos, el retail que están en este momento en Intercorp y se forme un monopolio en la distribución. Bueno, ya tuvimos hace poco una fusión de Sodimac con el grupo Maestro, con lo cual la capacidad de negociación de los pequeños productores que venden a través de ese canal se ve disminuida. Tengo acá, y con este ejemplo termino, declaraciones del ministro de Agricultura. Hace poco estuvo en el jurado una tesis en la Universidad Católica sobre el mercado de la leche. La tesis concluía que el precio que pagan los consumidores por leche evaporada es casi 3 veces mayor que el precio promedio que reciben los productores de leche fresca por una cantidad equivalente. Ahí tenemos empresas que operan como oligopolio en la venta del bien final y como oligopsonio en la compra del insumo, que es en realidad un oligoemporio, es el término técnico. Además, la calidad de la leche cruda es evaluada por los propios compradores y no por un laboratorio independiente, como debería ocurrir. El ministro de Agricultura declaró hace muy poco, el 1 de noviembre, que tenemos un consumidor de leche, que es el comprador, en realidad que tiene una posición de dominio de mercado, pueden establecer el precio, pueden elevar el precio y al productor le siguen pagando igual. Esa es una situación que alertamos, pero que lamentablemente, dice él, lamentablemente en este tipo de economía no podemos establecer, no podemos controlar. Si hubiera más competencia, dice el ministro de Agricultura, el precio de la leche no subiría tanto, ¿no? Tenemos así cantidad de ejemplos, ¿no?, en una serie de mercados que muestran el grave perjuicio a consumidores, a productores, ¿no?, a contribuyentes. No tenemos mucha evidencia de eso porque eso aparece en las páginas policiales. El año 2008 había una norma en el Código Penal que sancionaba, que tipificaba como delito penal la colusión de precios en perjuicio de consumidores. Esa norma fue derogada, con lo cual se ha establecido un doble estándar curioso, ¿no? Si las empresas se coluden, concertan precios para venderle al Estado, sí es delito penal. Pero si hacen exactamente lo mismo en perjuicio de los consumidores, no es delito penal. En Estados Unidos, hace 100 años, ¿no?, que estas infracciones son consideradas delitos penales y los empresarios que infringen estas normas se van a la cárcel hasta por 10 años, ¿no? Yo creo que es momento de revisar y repensar la normativa y ser mucho más estrictos para que realmente nuestro sistema de mercado tenga la legitimidad que todos esperamos, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Tábara. Seguimos. ¿No da su nombre, por favor? Y adelante. Sí. José Tavera, soy el tocayo de mi colega José Tábara. Provenimos de la misma universidad, pero en este punto tenemos, creo yo, un poco de posiciones encontradas, porque en realidad lo que él ha estado, detallando es lo que se considera como la vieja organización industrial. Digamos, ahora los mayores desarrollos en organización industrial van por el lado de la conducta, y en realidad el tema de estructuras está un poco dejado de lado, o no se le pone tanta importancia como se solía hacer. En el sentido siguiente, por ejemplo, hay un concepto que se llama la paradoja de Bertrand. La paradoja de Bertrand básicamente indica de que hay dos productores
y uno podría considerar de que se reparten el mercado y van a poner un precio por encima de su costo marginal. Bueno, lo que se indica es que en realidad, si es que tuvieran los mismos costos marginales, el precio sería igual al precio de competencia. Hay un alto grado de concentración, pero el resultado es de mercado competitivo. Después está, digamos, la conjetura de Coase. La conjetura de Coase básicamente lo que indica es que el propio monopolio compite contra sí mismo. O sea, por el tema de la durabilidad, de la obsolescencia. Entonces, en realidad, yo podría estar de acuerdo con mucho de lo que han afirmado, los que me han antecedido, pero en realidad creo que responde a lo que es la vieja organización industrial. Ahora, básicamente, la competencia que se da no es por un solo bien. O sea, no podemos pensar en un monopolista uniproductor. Ahora tenemos diversificación de productos. Y el tema de la competencia que se da entre las empresas va más allá de, digamos, de lo que es los precios. Esto es, las empresas buscan competir por variables distintas a precios. Ejemplo, el mercado financiero. Tenemos alrededor de 15 bancos, tienen un grado de un índice de concentración Herfindahl-Hirschman de alrededor de 2.500. Podríamos decir que es un mercado oligopólico, ¿no? Sin embargo, lo que ellos buscan es no competir por tasas de interés, buscan competir por otro tipo de variables, de tal manera de que se conduzcan digamos, a la obtención de nichos de mercado. Entonces, hay una competencia, digamos, agradable entre los distintos bancos. El caso de las AFPs, o sea, el caso de las AFPs básicamente tenían resuelto su mercado, resuelto su problema, porque básicamente lo que hacían era dividirse digamos, el llamado mercado. Entonces, en realidad, uno de los temas que a mí me preocupa es que, y fue indicado por el presidente del Indecopi, es que el tema de la eficiencia en el uso de los recursos no se está tomando en cuenta. Y creo que tampoco se está tomando en cuenta el hecho de que esto implica una carga enorme sobre las actividades que realiza Indecopi. Indecopi, es mi percepción, que está rebasado, tiene demasiadas actividades y obviamente el manejo de tantas actividades implica un problema de agencia que se va a dar, que se puede estar dando al interior del Indecopi. Yo creo que, digamos, podríamos discutir medidas que mejoren la capacidad de Indecopi para realizar investigaciones. Eso yo creo que es mucho más eficiente. Y creo que hay ejemplos en los cuales el sector público puede contribuir enormemente. Ustedes han visto ahora que hay una campaña de Osinermin del observatorio de precios que ellos tienen, que se llama el Facilito. Bueno, les cuento, yo en mis clases de organización industrial, ese mecanismo lo conozco de hace más de 10 años. O sea, mis alumnos sabían cómo buscar los precios y cómo utilizar ese mecanismo. Lo mismo está en el caso de las farmacias. O sea, hay información, pero que no se está indicándole a los consumidores que existen y que pueden facilitar su, digamos, su utilización y pueden mejorar evidentemente el grado de competencia y de transparencia, por cierto, en los mercados.
Existen, de hecho, muchos mecanismos. Yo creo que me parece que deberíamos estar pensando más en este tipo de mecanismos. Yo creo que hay un tema fundamental que no se está tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de que nosotros somos una economía informal. La informalidad es enorme, y eso definitivamente afecta los resultados que tenemos de concentración que existe. Y el problema fundamental para mí es la escala. O sea, el Perú tiene el 95% de sus empresas son microempresas. Entonces, yo la verdad que dudo que podamos aprovechar los grandes tratados que tenemos comerciales con muchas de las economías con el tamaño el tamaño de empresa que tenemos. Entonces, yo creo que me parece interesante el hecho de contar con una ley de concentraciones, pero creo que por ahora es un aspecto que podríamos diferirlo porque hay temas mucho más interesantes, ¿no? Gracias. Señor Hernán Garrido Leca, por favor. Sí, quisiera aprovechar la intervención del señor Tavera para ilustrar algunos puntos y dejar sentadas algunas de mis posiciones al respecto para contribuir a este debate. Yo no sé si es la vieja estructura industrial o la nueva estructura industrial, o los estudios viejos o los nuevos, pero me preocupan varias cosas. Me preocupa, número uno, esta falacia de la necesidad de recursos de Indecopi. Y lo voy a ilustrar con una experiencia reciente. China tiene 17 millones de turistas que salen al año de China. Y el Perú le imponía hasta hace pocos meses una visa a los chinos. La razón por la cual la razón de fondo por la cual el Perú imponía la visa, la última resistencia que hubo en el aparato estatal para eliminar la visa, era que era la única fuente de recursos para los 2 consulados que el Perú tenía en China. Es decir, por darle los recursos a esos 2 consulados, estábamos dejando de recibir 17 millones de soles. 17 millones de turistas en potencia, digamos que recibamos al 10% o al 5%, ese es un aumento sustancial en la cantidad de turistas que podríamos tener en el Perú. Por lo tanto, este argumento de decir Indecopi necesita 5 millones de soles más, 5 millones de soles no son nada para el Perú comparado con los beneficios que podríamos recibir. Segunda falacia que me preocupa mucho es esto yo le llamo la falacia de la escala, porque es interesante ver que quienes dicen que hay que permitir que las empresas en el Perú se concentren para que puedan competir internacionalmente, se vuelven nacionalistas en la primera parte y provincianos en la segunda, porque en realidad la escala no tiene, la fusión o la adquisición o el crecimiento no tiene por qué ocurrir en el Perú. Hoy una mediana empresa peruana podría comprar una mediana empresa en Chile o en Ecuador y de hecho sucede. Entonces no es cierto que hay que dejar que nuestras empresas crezcan a costa de los consumidores peruanos para que recién después tienten los mercados internacionales. Una empresa pequeña, y yo soy testigo y participo en varias, pueden hoy competir fuera asociándose o comprando empresas en otro país. Entonces esa falacia de la escala también creo que tenemos que evitarla. Y por último, hablando de estructuras, el señor Tavera puso el caso del sector financiero. Y me quiero centrar en eso para ilustrar varios puntos. Número uno, él dice que la competencia en los bancos se está dando en el sector financiero por nichos. Sin embargo, hay ciertas verdades que son irrefutables. Número uno, uno entra a lo que es el registro de quejas en Indecopi y el sector más quejado por lejos, es decir, las 8 entidades o 9 entidades más quejadas en el Perú, son bancos o entidades financieras. Y yo creo que eso revela el
más que el comportamiento finalmente o situaciones de precios predatorios, compras atadas, subsidios cruzados, son sintomáticos de una estructura de concentración de mercado. Hay quienes prefieren decir que esos son abusos de posición de dominio o muestras de abuso de posición de dominio, pero lo cierto es que no habría ni precios predatorios, compras atadas, subsidios cruzados o concertaciones de precios si no hubiera una estructura oligopólica. Y en el sector de los bancos en particular, creo que hay varias cosas que debieran preocuparnos. Para empezar, el banco líder en el Perú sería ilegal, estaría fuera de la ley en Chile. En realidad, en prácticamente cualquier legislación del mundo. No voy a tomar la de Canadá o la de Estados Unidos o la Unión Europea, voy a tomar la chilena. En Chile, ningún banco puede tener más del 20% de los depósitos o las colocaciones sin permiso del regulador.